La verdad que me encuentro en una de las maravillas más imponentes que existe en el planeta Tierra, que está denominada como tal y se la quería regalar un poco. No me encuentro solo, me encuentro con un especialista, estoy con Augusto, que fue quien me estuvo acompañando en este guía. ¿Dónde estamos, Augusto? ¿Cómo está? Muy buen día. Estamos en una de las 7 maravillas modernas del mundo, Machu Picchu, que en este caso el nombre no se refiere a la ciudad, se refiere a esa montaña que está allá arriba. Machu, el varón anciano, Picchu, pico de la montaña del anciano, y de acuerdo al norteamericano Hiram Bingham, es el que le pone el nombre a la ciudad para hacerlo conocer al mundo. ¿Desde cuándo se considera que este espacio es una maravilla del mundo? Dentro de lo que es el régimen de votaciones a partir del 7 de julio del 2007 que se consideró ya, pero meses antes ya se estaba haciendo las votaciones correspondientes a nivel mundial para que diferentes construcciones llegasen a tener, digamos, este tipo de títulos, ¿no? Por características antiguas, por características simples, pero con grandes resultados que en este caso Machu Picchu, creo, para mí, llegó a tener muy buen mérito. Augusto, ¿por qué se construye esta ciudad y para quién? En este caso, la construcción, ¿por qué se construye en este espacio? Uno, de acuerdo a las teorías, era para poder conectarse con la selva. Dos, en la ubicación de la cima de la montaña para poder tener conexión divina, en este caso el sol, la luna y las estrellas, pero no solamente conexión, sino también estudio, ya que el sol y las estrellas principalmente les indicaban cuándo sembrar, cuándo se cosechar. Entonces era como una especie de cronómetro de tiempo, un calendario de acuerdo al tipo estelar. Entonces la ubicación era principal. ¿Por quién fue mandado a construir? El noveno rey Pachacútec, quien no solamente mandó a construir este hermoso lugar, sino todos los circuitos turísticos que podemos conocer a nivel del Cusco y a nivel nacional, pero sobre todo en todo este espacio conocido como el Tahuantinsuyo o Tahuantinsuyo, las 4 regiones del sol, que se unía a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y parte de Argentina. Entonces, a partir de la ciudad del Cusco empieza a expandirse a todo este espacio, pero no la selva. Entonces, el punto más cercano a la selva se podría decir que era Machu Picchu. Solamente la parte superior. Muy bien, aquí está. 3 dioses estelares: sol, luna, estrellas. 3 dioses animales: cóndor, puma, serpiente. Y en niveles, los 3 dioses terrenales: montañas, madre tierra, ríos. Si se dan cuenta, en la parte visible están los dioses visibles, las deidades. La parte inferior, ¿dónde estaría? La mayoría piensa que está allá abajo. Pero ¿para qué esculpir la roca si lo voy a enterrar y no lo voy a ver? Entonces no está abajo, simplemente, una vez más, con el sol se completa la parte inferior de la chacana. Y ahí está. Tenemos mucha relación, la Argentina y el Perú, hay una conexión muy directa, de hecho, la amabilidad del pueblo, la verdad me recibieron muy bien, pero también va mucho más allá, con las construcciones. ¿Qué me puede decir de esa relación que tiene el Perú, que tiene el Machu Picchu, que tiene la Argentina? Sí, en este caso podríamos decir directamente que la cultura inca, que era llamado la cultura quechua, no nació en el Cusco, no se hizo grande en el Cusco. Empezó en lo que es 1200 años antes de Cristo en las pampas argentinas, Salta, Jujuy y Mendoza principalmente. Estamos hablando de esta parte. Entonces, lamentablemente, dentro de las historias, llega a sufrir una gran sequía donde gran parte de esta población se va a lo que es ya el Atlántico, pero otro grupo de personas subieron a lo que es el norte y llegando pues a tierras bolivianas, asentando lo que es la cultura Tiahuanaco. Luego empezaron a expandirse, llegando a lo que es el lago Titicaca, y cruzando el lago Titicaca, ayudándose de una fibra llamada totora, empiezan pues a llegar a encontrar tierras mucho más fértiles, asentando también una cultura conocida como Pucará, donde se encuentran las chulpas de Sillustani y el salón o el templo de la fertilidad. Sillustani llega a ser las primeras tumbas o las primeras construcciones fúnebres, y el salón de la fertilidad es un salón donde se encontraron esculturas en roca tipo falos humanos, para que supuestamente una mujer que no podía tener hijos podía sentarse en cada una de ellas y podría tener. ¿Sí? Entonces ya podemos imaginar que ahí ya empezaron a tener una conexión más directa entre los dioses y el ser humano. Posteriormente de ahí llegan a lo que es la ciudad del Acamama, ahora llamada Cusco, el valle más fértil que tuvimos aquellos años. Pero cuando llegan los quechuas a ese lugar, no estaban solos.
todo el lugar ya estaba invadido por otras culturas mucho más antiguas de los incas, Chanapata, Marcavalle, Quilque, donde expandían su territorio en todo este espacio del Cusco. Pero cuando llegan los quechuas no eran, digamos, de alguna otra manera bienvenidos, así que tuvieron que tener peleas, tuvieron que esforzarse para que ellos llegasen a tener, digamos, el dominio. Entonces ahí es donde se divide del Hanaj Cusco y el Urin Cusco. Hanaj Cusco, la clase alta, los dominadores, y en este caso los Urin Cusco, los dominados. Entonces ahí comienza la cultura quechua. Pero muchos años después, en 1533, cuando llega la conquista, liderado por Francisco Pizarro, vinieron los primeros africanos como esclavos. Pero se dieron cuenta que había africanos grandes, musculosos y pequeños también. Ellos eran llamados ingas y mandingas. Cuando llegan ellos con la conquista, entonces se dieron cuenta que la cultura quechua también había posturas, no por el tamaño, sino por inteligencia, por ropaje o simplemente por respeto. Entonces también los empezaron a llamar ingas, no indios, sino inga. Entonces de ahí viene la palabra inca, que quiere decir que la palabra inca no llegó a ser una denominación quechua o andina. Llegó a ser una denominación puesta por la conquista para ser dominados o ser partícipes de la dominación. Bien, entonces llegan a mezclarse entre ellos y empiezan a cambiar todas las palabras. Cosco, Cusco. El idioma que era el puquín ahora se le conoce como quechua. El idioma runasimi, que era de la población en general, ahora se conoce como aymara. Y el pucará era justamente una combinación de ambos, era como unos intérpretes, pero que ya prácticamente se está extinguiendo, ¿no? Entonces, varias crónicas, varios libros, varias investigaciones nos hacen referente a todo este tipo de historia para poder dar a conocer la verdadera, vamos a decir, interpretación de lo que fue la cultura más importante en Sudamérica, pero que nos hacen referente a otro tipo de historias que lamentablemente pues nos siguen dando en la escuela. Los incas desde el Cusco trajeron un mineral. Ellos lo llamaron jiwaya, pero nosotros en la actualidad la ciencia la llama hematita. ¿Y qué contiene la hematita? 75 a 76% de óxido ferroso, el acero en su estado natural. Entonces los incas sí conocieron el acero, pero de una manera tan natural que en este caso fue difícil de poder transportarlo, difícil de poder trabajarlo. Así que de una manera natural lo utilizaron para poder esculpir agujeros, para fraccionar o determinar el corte que querían hacer. Una vez hechos estos agujeros, los incas mezclan metales, cobre, bronce, estaño, zinc, oro, plata, para poder hacer champis. ¿Y a qué se le llama champis? A estas herramientas, conocidas en la actualidad como cinceles o estacas. Vamos a decirle clavos para tener una mejor idea. Estas iban a ser colocadas en estos agujeros, en estas cavidades, para después, con la misma hematita, martillar, percutir, y mediante la presión y la fuerza la roca se parte, como vemos allá, de esa manera. Ahí está la fractura. Eso es un ejemplo. Agujeros pequeños para rocas pequeñas, agujeros grandes para rocas grandes. Los incas también hacían ese trabajo. Entonces, ¿qué utilizaban aquí los incas? Productos agrícolas, cerámica, sacrificio de llamas o alpacas solamente de color negro. ¿Por qué? Porque el color negro para el tiempo de los incas representaba pureza, ya que es un color difícil de ensuciar o de manchar. La pregunta es, ¿cuándo utilizaban el templo? 21 de junio. ¿Cómo sabían cuándo llegaba ese día? Posición solar. El sol sale por allá el 21 de junio. Y la otra fecha importante, 22 de diciembre, el sol sale por allá. 46 grados exactamente. Cuenta que el trabajo en la roca es distinto a comparación de las otras. Incluso hasta de la propia entrada que acabamos de pasar es mucho más limpio. Este es el templo principal. Pero vean al lado derecho cómo se está destruyendo poco a poco. Erosión natural de la roca. No terremotos, no sismos. La erosión natural es una fragmentación de la roca por el paso del tiempo. Entonces una roca que se divide, la más pequeña se va hundiendo y va llevándose poco a poco la construcción. ¿Sí? El templo principal, ¿para qué? Taita Inti, Padre Sol, que posiblemente pudo haber sido utilizado de esta manera. Ven a la parte inferior,
textilería que cubría los altares. Vean en la parte superior, estatuillas de oro y de plata, representación de sus dioses dejadas en esos nichos o ventanillas. El templo se utilizaba una sola vez al año, 21 de junio, solsticio de invierno o cambio climático. Pero podemos saber también que Machu Picchu no fue terminado. Vean estas líneas, vean estas protuberancias. Entonces, lo que podemos hacer o decir es que los incas primero construían y después le daban el acabado. Y también funciona como un compás, aquí llamamos compás, que apunta a los puntos cardinales: sur, norte, este y oeste. Y qué casualidad, exactamente al sur Machu Picchu, montaña, y exactamente al norte Huayna Picchu, montaña. Este es la salida del sol, oeste es donde se oculta. Pero para ser más exacto aún, y esto ya suena increíble, es 20, 21, 22 de junio, de 7 a 7 y 10 de la mañana, la roca se complementa con el sol a proyectar sombras. Y vean en la sombra, hocico, orejas, cuello largo, la cabeza de una llama negra. ¿Coincidencia? No. Los incas buscaban todo esto. Augusto, pero allá me dijiste que los dioses no era la llama. Es que la llama no era un dios, por eso la sacrificaban. Pero también la interpretaban como multiplicación, abundancia, procreación. Por eso los que fueron a Ollantaytambo se van a dar cuenta que Ollantaytambo tenía la forma de una llama, si nos damos cuenta de esta manera. Porque antes de que se llamase Ollantaytambo, era llamada Sarapampa, significa la zona o el lugar del maíz. ¿Por qué cambia Ollantaytambo? Porque Ollanta fue la mano derecha de Pachacútec, quien mandó a construir este hermoso lugar, que se casó con su hija y en retribución le da todo este espacio para que cuide. Y Ollanta, para agradecer la generosidad de su suegro, lo vuelve en un lugar militar y en un lugar religioso. Entonces cambia de nombre a Ollantaytambo, el lugar de descanso de Ollanta, ahora llamado Ollantaytambo. Entonces la llama sí representaba la multiplicación, abundancia, ya que está puesta. Esta roca, con esta, es una sola pieza. Augusto, me gustaría que le mande un saludo a toda la gente de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. ¿De Moreno? De Moreno, sí, provincia bueno, de Buenos chicos, Aires. estamos muy bien, está acá con todos dándoles la bienvenida, dándoles siempre con los brazos abiertos a este hermoso lugar, este mágico lugar, no solamente Machu Picchu, sino también todo lo que es la ciudad del Cusco, todo lo que es Perú, y conectando, ¿por qué no?, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, y parte de Colombia y Ecuador, para poder tener toda la imaginación, todo lo que era la importancia de una cultura que poco a poco se está terminando, poco a poco se está acabando, pero si nosotros no nos dedicamos a buscar otros lugares, podríamos tenerlo aquí, pues sobre todo acá, para poder, digamos, enaltecer lo que pudimos haber sido aquellos años. Gracias, Augusto. Muchísimas gracias a usted. Cuídese mucho.